Para mí es un honor en este momento contar con la presencia de tan distinguido médico. Él es médico urólogo y es el encargado en este momento del programa de fortalecimiento de la lucha contra el cáncer que establece la Caja Costarricense del Seguro Social. En el contexto propio de este mes, en donde se está celebrando la lucha contra el cáncer de próstata, él nos va a dar una charla introductoria en el día de hoy y posteriormente entramos en temas que no se pudieron concretar en sesiones pasadas, como son temas tan importantes de resolución alterna de conflictos, con el licenciado Fran Atencio y la licenciada Abden. Entonces, doctor, es un placer contar con usted. El escenario es suyo. Les decía que muchas gracias por la invitación y que efectivamente dentro del tema de salud masculina, el tema de próstata es muy relevante en términos de frecuencia, en términos de la importancia del cáncer como motivo de consulta, como motivo de tratamientos y como motivo de muerte, porque efectivamente es una de las causas de muerte en Costa Rica importantes para el hombre. Es importante ver la parte anatómica de la próstata, que como pueden ver acá, entonces a partir de la vejiga, el cuello de la vejiga, posteriormente viene la uretra, es decir, la orina cuando sale de la vejiga tiene que pasar en primera instancia por la uretra prostática y posteriormente va a seguir por la uretra peniana hacia el exterior. Entonces, ahí uno entiende algunas de las cosas que normalmente se hablan y tiene que ver con lo siguiente. Cuando la próstata tiene algún problema, quien va a pagar los platos rotos generalmente va a ser la vejiga, incapacidad para que la orina fluya adecuadamente y por eso uno entiende entonces los síntomas de que el chorro sale sin fuerza, de que va en dos tiempos, o sea, como que la vejiga saca una parte de la orina y luego en un segundo tiempo, como tomando fuerza, vuelve a sacarlo, que hay goteo terminal, que hay vaciamiento incompleto, se da por toda esa compresión que se da a nivel de la uretra prostática. De igual forma, cuando hay inflamación de la próstata, que sería la prostatitis, va a haber dolor al orinar, va a haber dolor al eyacular. También puede haber dificultad. La diferencia de la dificultad para orinar cuando es una prostatitis versus cuando es un crecimiento benigno va a ser que el crecimiento benigno es lento en el tiempo, empieza por ahí de los 30 años y va a ir lentamente dando problemas, mientras que cuando es una inflamación va a ser de 48 a 72 horas en que estaba orinando bien y empiezo yo con problemas de estos que estamos hablando, e inclusive, como les decía, lo típico de la inflamación va a ser el dolor, a diferencia de cuando hay síntomas por crecimiento prostático, que ahí nada más lo que va a haber es una oclusión, entonces va a haber dificultad, pero en general no hay dolor. Y por último, la gran enfermedad que se sufre aquí a nivel de la próstata va a ser el cáncer de próstata, y es el tema que hoy quería conversar con ustedes y eventualmente oír si hay algunas consultas que por lo general se generan muchos mitos y se generan muchas ideas que a veces no son las correctas, y eso lo único que hace es atrasar a veces cuando hay que consultar. Entonces, entendiendo que la anatomía de la próstata está circunscrita a la uretra y a la vejiga, entonces uno puede entender los síntomas y puede entender de que cuando hay un cáncer de próstata, si aquí nos imagináramos un cáncer microscópico, para que ese cáncer crezca lo suficiente y ocluya para dar molestias urinarias, va a ser, o sea, va a tener que haber pasado mucho tiempo. Se traduce en años, por lo cual, a diferencia del crecimiento prostático benigno, que solo nos interesa desde el punto de vista de cuando hay molestias urinarias, a diferencia de esto, el cáncer de próstata es al revés. Aunque no haya molestias, hay que chequearse periódicamente. ¿Por qué? Porque hay varias cosas que son particularmente importantes en el cáncer de próstata. Lo primero es que por ahora no es prevenible. O sea, no hay forma de que alguien a los 20 años me diga, bueno, ¿qué hago para no tener cáncer de próstata? No tenemos todavía eso. Obviamente las investigaciones en cáncer siempre van en este sentido, pero al no poder prevenirlo, lo único que nos queda es poder detectarlo a tiempo, es decir, detectarlo temprano. Si lo detectamos temprano, eventualmente podemos ofrecer un tratamiento curativo. Así que en ese aspecto, lo que sigue es, ok, no lo puedo prevenir, entonces lo que puedo es detectarlo.
¿cuándo debo iniciar esa detección? ¿Cuándo debo buscarlo? Y ahí nos basamos en la parte epidemiológica. El cáncer de próstata empieza a aumentar en forma exponencial su incidencia a partir de los 50 años. Entonces, normalmente es una de las recomendaciones que ustedes pueden haber oído, que hay que empezar a chequearse, aunque no tenga molestias, porque esa es una de las excusas de muchos hombres para no consultar. Es decir, como no tengo molestias, estoy bien. Bueno, pues no, porque el cáncer de próstata, como les decía, es una enfermedad de crecimiento lento y va a irnos dando tiempo. O sea, nos va a dar suficiente tiempo para poder diagnosticarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que la forma de detección, tenemos el tacto rectal y tenemos el antígeno prostático específico. Con esto, entonces, a partir de los 50 años se recomienda una vez al año hacer el tacto rectal y el antígeno prostático específico. Normalmente, en los estudios experimentales se habla de que desde que una célula o un grupo de células Sí. pierden ese control biológico y empiezan ese crecimiento desmedido y descontrolado, hasta que logramos detectar el antígeno prostático específico elevado, pueden pasar unos 3 a 5 años. Y hasta que se tacte, es decir, hasta que ya con el dedo podemos tocar ese bulto, pueden pasar inclusive 5 a 7 años. Entonces, alguien que eventualmente iba a tener molestias a los 60 años, tal vez si hubiéramos empezado desde los 50, hubiéramos detectado desde que el antígeno se empezó a elevar, y no ya cuando el crecimiento fue tal que ocluyó la uretra y la persona empezó con molestias, consulta por la típica molestia prostática, pero nos damos cuenta en ese momento que tiene el antígeno prostático elevado y que al tacto rectal se toca una próstata ya con induración. Entonces, como les decía, el crecimiento es lento. Ahora, en la población general, la recomendación es empezar a los 50 años. Sin embargo, hay algunos casos de cáncer de próstata que pueden presentarse antes, principalmente aquellos que son de predisposición familiar. Es decir, del 100% de todos los tumores de próstata, hay un 5, un 10% que se consideran familiares. ¿Y eso qué significa? Que el hombre viene con algunos genes que lo predisponen para tener cáncer. Y eso típicamente, esos tumores se presentan antes en el tiempo. Entonces, en esos hombres en que nos dicen, bueno, mi papá tuvo cáncer de próstata, mis 2 hermanos tuvieron cáncer de próstata, entonces uno dice, bueno, en estos casos la idea es iniciar el control a los 40 años. ¿Por qué? Porque tenemos una probabilidad de que haya algún gen ahí que esté condicionando y que ese tumor lo podamos detectar más temprano. Entonces, de esta forma, empezaríamos a los 40 años y todos los años se recomienda tacto rectal y antígeno prostático específico. Si no tengo ese antecedente y no soy de raza negra, que la raza negra también se ha visto con un aumento de la incidencia y la mortalidad, entonces en este caso sí se recomienda de los 50 en adelante, tacto rectal y antígeno prostático específico. Si están normales, se hacen control al año. Ahora, hay algunas condiciones benignas que pueden alterar el antígeno. Entonces, no es que si tengo el antígeno elevado ya voy a tener una enfermedad. Entonces, la primera es la inflamación. Entonces, si hay una infección urinaria, si hay una prostatitis, si alguien se trancó y le pusieron una sonda, entonces en ese momento no hacemos el antígeno porque sabemos que si sale elevado va a ser responsable o va a ser motivado por ese proceso inflamatorio y no se justificaría ni la sospecha de un tumor, ni tampoco hacer exámenes adicionales. Entonces, en esos casos, y cuando hay molestias, o sea, cuando hay cualquier molestia, es mejor consultar y luego hacerse el antígeno, porque muchas veces, como les digo, genera más estrés de que estoy con molestias, me hice el antígeno y salió elevado. Entonces, los procesos inflamatorios pueden ocasionar que se eleve el antígeno. Otra de las cosas que puede elevar el antígeno es la eyaculación, es decir, y por eso se recomienda que cuando se va a hacer el examen de sangre, al menos 3 días no haya habido actividad sexual, que no haya habido eyaculación, para evitar que ese aumento transitorio, porque va a ser un aumento transitorio, también genere ese estrés de que el antígeno salió elevado. El tacto rectal es un examen que sí se requiere siempre, porque no todos los tumores elevan el antígeno. O sea, porque mucho hombre dice, mira, como el antígeno me salió normal, no me hago el tacto rectal. Entonces, en este caso, si hay un 15 a un 20% de tumores de próstata
que no van a elevar el antígeno. Entonces, esa persona que está con el antígeno normal, obviamente va a estar muy tranquilo, pero podría ser necesario hacer ese tacto y, como les digo, no es despreciable, un 15 o un 20%, es decir, con frecuencia vemos en la consulta hombres que llegan ya, nuevamente, el antígeno estaba normal, pero el tumor sigue creciendo y es hasta que le da molestias para orinar, que ya han pasado muchos años, que lo logramos detectar. Otra de las cosas que puede elevar el antígeno es cuando ha habido una cirugía prostática, el raspado, la RTU de próstata, todo esto, una biopsia de próstata que a veces se hace, obviamente el antígeno se va a elevar porque el antígeno es una proteína normal de la próstata que se eleva en ciertas condiciones y cuando hay una ruptura de la célula, como cuando se hace una biopsia o cuando se hace una cirugía de próstata, obviamente va a estar alto. ¿Por cuánto tiempo? Mínimo le damos 3 semanas para que vuelva a lo normal, porque la vida media del antígeno prostático es alrededor de 6 días, es una proteína que, como les digo, la produce la próstata y cuando hay aumentos transitorios, obviamente va a ir descendiendo con el pasar del tiempo. Entonces, ese control de tacto y antígeno, tener la precaución de que idealmente que no haya ninguna sintomatología. Si hay síntomas, mejor primero consultar. Si que no haya ningún proceso inflamatorio, ningún diagnóstico de infección urinaria, para que eso no vaya a dificultar la interpretación del antígeno. Ok, ¿qué pasa con aquellos hombres entonces que están sin molestias, que no tienen ninguna actividad sexual, hacen el antígeno, hacen los exámenes y el antígeno prostático está elevado, es decir, más de 3, o al tacto rectal se toca una próstata de mayor consistencia, de mayor dureza, o con algún nódulo sospechoso? Entonces, en esos casos hay que dar el paso siguiente, que sería hacer la biopsia de próstata. Esa biopsia se hace en forma transrectal, como un tacto rectal. El transductor del ultrasonido es un poco más ancho que el dedo, por lo cual es la parte incómoda y a través de ese transductor, además de que nos permite revisar directamente la próstata, porque estamos trabajando en contacto directo, prácticamente solo la pared del recto nos separa, vemos todas las características. Hay algunas características adicionales que pueden darnos sospecha en el ultrasonido, es decir, algunas imágenes que tienen una baja densidad, una coloración diferente, por lo cual podemos, además de tomar biopsias mapeadas, es decir, de ambos lóbulos en forma sistemática, podemos dirigirnos hacia cualquier lesión que sea sospechosa por el ultrasonido. Y con esto entonces vamos a tomar aproximadamente 6 biopsias de cada lado, son 12 punzadas, y vamos a tener ya el diagnóstico. Es decir, la biopsia nos la reporta y nos dicen hay cáncer de próstata, vienen las opciones de tratamiento, pero antes del tratamiento lo que se requiere es saber, bueno, en qué estadio está. Como les digo, lo ideal es que esté en un estadio temprano. Es decir, cuando decimos temprano significa que esté localizado dentro de la próstata, que no haya salido localmente o que no haya dado metástasis. Entonces, en ese aspecto, las metástasis fundamentalmente son hacia los ganglios que van a estar alrededor de la vejiga y la próstata, que son obviamente internos, no es que los puedo tocar. Y la otro lugar donde el cáncer de próstata da metástasis es a hueso. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos que verificar en algunos casos con mayor acuciosidad. Esto quiere decir cuando el tumor es muy grande, cuando sabemos que el antígeno ha estado alto por mucho tiempo o cuando el antígeno está por arriba de 20, hay que sospechar que puede haber metástasis a estos lugares. Entonces, ahí podemos hacer exámenes complementarios como una gamografía ósea, un gamma óseo, para ver que los huesos no estén involucrados, que un ultrasonido o un TAC o una resonancia magnética que nos ayude a saber si hay ganglios pélvicos, que nos ayude a ver si hay ruptura de la membrana o de la cápsula prostática y que nos diga que hay una extensión local. Si esto sale normal, es decir, tenemos un antígeno menor de 20, tenemos un gamma óseo que es negativo, entonces vamos a asumir que es un cáncer temprano. Les decía, cáncer temprano, vamos a asumir que está totalmente localizado dentro de la próstata. Entonces, en este caso, tenemos la posibilidad de hacer tratamiento curativo. El tratamiento
curativo incluye la posibilidad o cirugía radical, que se conoce como prostatectomía radical, o la radioterapia. Entonces, los dos tratamientos, como les digo, son potencialmente curativos. Cuando al hombre se le ofrecen estas alternativas, muchas veces dice, bueno, pero ¿y entonces qué me hago? Obviamente la cirugía es una cirugía mayor de aproximadamente unas 2 horas y media a 3 horas. Hay que estar con sonda 2 a 3 semanas. Hay que hacer un reposo de un mes, mes y medio, ir recuperando poco a poco la actividad diaria versus la radioterapia, que en general la radioterapia con acelerador lineal va a ser sesiones, varias sesiones, 35 sesiones para ir dando la dosis completa. Ahora, con la nueva tecnología, eventualmente vamos a hacer tratamientos más cortos, o sea, no de 35 días, sino ojalá 1 o 2 o 3 aplicaciones, que es lo que se llama radiocirugía, porque efectivamente ya no son tantos días, sino que se va a aplicar en menor tiempo. Pero entonces ahí la duda de uno dice, bueno, operarme o cuál controla mejor la enfermedad, cuál es el mejor en ese aspecto. Los dos son iguales de buenos. ¿Qué significa esto? Que las dos terapias me dan 75-80% de probabilidades de que a 5 años el antígeno esté en niveles de curación. ¿Ok? Eso significa que los dos son, como les decía, iguales de bueno. Entonces, ¿cuál es menos malo? Y cuando uno analiza esto en cualquier terapia, es si me controlan la enfermedad, ok, veamos las complicaciones o los efectos secundarios que puedo tener. En general, cuando se trata cáncer de próstata, la principal efecto secundario o complicación que puede haber es la disfunción eréctil, porque los nervios que van hacia el pene pasan directamente y muy, muy estrechamente cerca de la próstata. Entonces, cuando se realiza cirugía o cuando se irradia la próstata, esos nervios pueden verse lesionados. Además de que muchas veces estos hombres ya vienen con algún problema de erección y obviamente la cirugía o la radiación hacen que eso aumente. Entonces, en general se acepta que aproximadamente el 80% de los hombres que se someten a cirugía pueden tener algún grado de disfunción eréctil posterior. Al decir algún grado, sería desde aquellos que dicen, no, la erección quedó a un 80% de lo que tenía antes, hasta aquellos que dicen, después de la cirugía, no volví a tener erecciones. En el caso de la radioterapia, se acepta que es un porcentaje menor, una probabilidad menor, y es de alrededor de un 50%. La diferencia, además de ser menor la probabilidad, la otra diferencia es que la radioterapia sigue actuando hasta por 2 años aproximadamente. ¿Eso qué significa? Que me aplican la radioterapia, sigo con una actividad sexual normal y podría ser que con el pasar de los meses, con el pasar de los años, se vaya teniendo la disfunción. Como les decía, a diferencia de la cirugía, que es prácticamente a partir del momento de la operación, ya no, en los casos severos, digamos, va a ser de que no hay erección a partir de eso. En la otra complicación puede ser incontinencia urinaria, porque el esfínter externo, el esfínter voluntario, está también íntimamente ligado a la próstata. De hecho, es el margen con el que distal donde se hace la resección y podría ser que se lesione, y en este caso entonces también la incontinencia puede ir desde aquella mínima, aquel hombre que dice, solamente cuando estoy aguantando ganas de orinar y estornudo o algo así, se me sale un poquito de orina, hasta aquella persona que dice, bueno, no, se me escapa toda la orina y prácticamente no voy al baño porque tengo que usar pañal. En general, esta es una complicación poco frecuente, menos del 5%, y en la radioterapia inclusive mucho menor. Nosotros en lo que es, bueno, yo como me presentaba la doctora, yo soy urólogo. Obviamente el tratamiento que uno hace es la cirugía, no la radioterapia la aplica otro especialista que sería el oncólogo radioterapeuta, y no vemos tanto a esos pacientes, pero sí en la evolución esta complicación ha sido disminuida en gran medida con las nuevas tecnologías, los aceleradores lineales y las imágenes que se utilizan para poder garantizar que la radiación va directamente hacia el tejido que se requiere y se protegen los tejidos vecinos. No vemos tanta proctitis actínica, que también es del recto, por esta técnica, como la veíamos cuando había cobaltoterapia. El cobalto sí era mucho más
digamos, difícil de proteger a las áreas vecinas. Y como les digo, ahora con las nuevas tecnologías también para dar imagen, es decir, que el acelerador lineal puede hacer ese cálculo a partir de una imagen tridimensional, y desde ese punto de vista eso ha disminuido. Entonces la incontinencia, si bien puede ocurrir, en general es lo menos. Entonces, en ese aspecto ya muchos hombres se pueden inclinar por una y otra, pero falta un aspecto muy importante. ¿Qué pasa si yo soy de ese 20-25% que a los 5 años elevó el antígeno? Recuerden que yo les decía que los dos pueden controlar igual de bien la enfermedad, sí, pero hay un rango ahí de 20-25 que puede ser al año, a los 2 años, que yo diga, me operé y ya el antígeno empezó a subir. No, ni siquiera que tenga molestias, es nada más el antígeno empieza a subir. Y la radioterapia también. Entonces, en ese aspecto, lo que pasa es, si el antígeno empieza a subir después de la cirugía, que podríamos pensar que hay una recidiva local ahí, se puede aplicar radioterapia. Al revés, si se aplicó radioterapia y empieza a elevar el antígeno, en general no los vamos a operar, porque la radioterapia produce un tejido cicatrizal alrededor que hace que la cirugía no solo sea sumamente compleja, sino que las complicaciones aumenten y haya alta probabilidad de lesionar vejiga, de lesionar recto. Entonces, en esos aspectos no se da esta segunda tiempo, digamos, y lo que optaríamos sería por tratarlo ya como una enfermedad avanzada de entrada. Y ahorita vamos a hablar de la enfermedad avanzada. Entonces, lo ideal, como les digo, en vista que no lo podemos prevenir, es diagnosticarlo temprano. Para eso, a partir de cierta edad, hacerse tacto rectal y antígeno prostático. Si salen elevados, haríamos la biopsia y buscando la etapa temprana sería pensar en la cirugía. Ahora, ¿qué pasa si está avanzado? O sea, ya desde que lo detectamos, la primera consulta, nunca se había controlado porque se sentía bien, resulta que llega con un antígeno en 7, al tacto rectal se toca un nódulo y hacemos la biopsia, sale positiva, le hacemos exámenes de los ganglios y los ganglios salen positivos, o también el gamma óseo sale positivo, hay metástasis. Entonces, en esos casos, lo que nos queda, ya no le ofreceríamos la radioterapia ni la cirugía porque estaríamos dejando enfermedad y eso haría que el curso de la enfermedad no variara, es decir, el pronóstico seguiría siendo el mismo, por lo cual, en ese caso, lo que se opta es por el tratamiento de supresión hormonal. Ahí es donde tanto la próstata normal como el cáncer de próstata, esas células responden a la testosterona. Entonces, el tratamiento inicial en esos casos es quitar la fuente principal de andrógenos, de la testosterona, y esta se puede hacer de dos formas. Y ustedes lo habrán visto, de que una es quitar los testículos. Les decía, la fuente principal, el 95% de la testosterona, se produce en los testículos. Entonces son aquellos hombres que aparecieron con cáncer de próstata y se les realiza la orquidectomía. La otra forma es con inyecciones de supresión hormonal, que esas inyecciones por lo general son cada 3 meses. Hay algunas que han salido cada 6 y el mercado está teniendo, en algún momento tal vez llegará a las inyecciones que son cada año. En este caso, habría que inyectarse por el resto de la vida, o que resulta a veces mucho más práctico hacer la cirugía del testículo y obviamente con eso es una sola vez y ya con esto acaba. Ahora, estos tratamientos, es decir, cuando tenemos un cáncer avanzado, la respuesta a la supresión hormonal anda cercana al 80%. Nuevamente, esos hombres va a caer el antígeno, van a eventualmente aliviar las molestias, pero con el tiempo puede ser que vuelva a elevarse. En esos casos aplicamos los antiandrógenos, que son medicamentos que bloquean el receptor de la célula que estaría respondiendo ahí a esa mínima cantidad de andrógenos, que también por mucho tiempo puede ser que otra vez lo mantenga suprimido, por lo cual ese hombre otra vez va el antígeno a disminuir. Puede ser aquellos que no responden que lleguen a requerir la quimioterapia. Entonces, este es un aspecto importante porque mucha creencia de que si es un cáncer avanzado ya me van a aplicar quimioterapia. No, tenemos muchas herramientas, muchos tratamientos previos a llegar a la quimioterapia que pueden hacer que, como les digo, que esa calidad de vida, que esos años que se vivan no sean de una mala calidad, pero sí fundamentalmente lo que se requiere es hacer esas consultas, estar en control y, como les decía, no
no perder esas oportunidades de decir, bueno, un tacto rectal, por lo menos saber de que le va a dar una seguridad un poco mayor que si solo me hago el antígeno prostático específico. Así que digamos que a manera general, los mensajes son preocuparse, perdón, por la salud, aun cuando me sienta bien. Los hombres tendemos a decir eso: si me siento bien es que no necesito mayor control. Y esta es una de las enfermedades que, conforme va aumentando la expectativa de vida, obviamente lo vamos viendo más. Es el cáncer, después del cáncer de piel, es el cáncer más frecuente en hombres. Entonces, aquí en Costa Rica, si nos va a dar un cáncer, la mayor probabilidad sería que sea de piel, pero de segundo, que sea de próstata. Y como les digo, tiene una mortalidad importante. Aproximadamente se calcula que cada año va a haber 1.400 diagnósticos, 1.400 hombres con diagnóstico de cáncer de próstata, y alrededor entre 450, 460 hombres van a fallecer por esta enfermedad. Entonces, importante tomar las medidas del caso, sobre todo si en la familia alguien ha tenido cáncer de próstata, porque efectivamente podría ser que me aumente el riesgo. Correcto, en la población general, en el hombre general, a partir de los 50 años se recomienda tanto el tacto rectal como el antígeno prostático, y se recomiendan los dos por la razón que les decía: no todos los tumores elevan el antígeno. El ultrasonido transabdominal, que es el ultrasonido común que hacemos, lo que en realidad nos sirve nada más es para ver el tamaño de la próstata y, en algunos casos, para ver el vaciamiento de la vejiga, a ver si esa próstata está permitiéndole a la vejiga vaciarse, pero no lo consideramos una herramienta de valor para sospechar cáncer de próstata. Cuando tenemos un cáncer avanzado con metástasis óseas, en general se aceptaba de que, aunque hiciéramos terapia de supresión hormonal, la sobrevida van a ser de 3 a 4 años. Conforme han ido saliendo nuevas terapias para esos cánceres que van siendo refractarios, o sea, porque no solo que tenga avanzado, sino que no responda a la terapia hormonal, que no responda a esa que se llama ya refractario, entonces ha ido, digamos que aumentando, pero en general va a ser 5, 7 años. En todo lo que es medicina, si ustedes tienen claro, siempre tratamos de ir lo más temprano dentro del curso de la enfermedad. Ya que no podemos prevenirlo, bueno, vamos lo más temprano. Entonces, si bien aceptamos nuevamente que el antígeno prostático es una proteína normal de la próstata, por lo cual va a haber una variación aproximadamente de un 18 a 20% en la misma persona en el tiempo. Es decir, puede pasar de 0.5 a 0.7 y ahí volver a 0.3. En ese aspecto, uno diría, mientras esté por debajo de 3 estoy tranquilo, pero yo puedo sospechar un cáncer antes de que se eleve, y esto es lo siguiente: se acepta que la elevación máxima debería ser aproximadamente de 0.4 por año. ¿Eso qué quiere decir? De que si yo me hago el antígeno este año y está en 0.5 y me lo hago dentro de un año y está en 2, los dos están normales porque están por debajo de 3, pero no es de esperar que pase de 0.5 a 2. Entonces, en esa persona no es que le mando la biopsia, pero sí no le doy cita a un año. Le puedo hacer un control a 4 meses, a ver si hizo alguna inflamación y eso le generó ese aumento. Pero entonces ahí uno sospecha esto antes para ver si esta conducta persiste. Entonces, llegamos mucho más temprano que a esperar a que pase de 3 o de 4. Hacer una historia clínica adecuada, no guiarse solo por el antígeno, porque, como les digo, esto puede variar. Entonces, para no estar saturando de exámenes, pero sí, lo importante ahí es ver el comportamiento siguiente. Es decir, con 2 antígenos no toma uno decisiones cuando están por debajo de lo normal, cuando están por debajo de 3, porque cuando están para arriba de 3 o de 4, como le digo, ya nos orientaríamos hacia la biopsia. Pero con 2 antígenos, uno lo que hace es pedir un tercero que vaya en un rango de 4 a 6 meses para ver si la tendencia sigue. Entonces, si estaba en 0.5, lo hago al año y está en 1.4, y lo hago 4 meses después y está en 2, ya sí se está comportando en una forma progresiva, digamos, y a una velocidad de incremento mayor a la esperada de un crecimiento benigno, que sería la contraparte, ¿verdad? Si no es crecimiento, si no es cáncer, es crecimiento benigno. No, en realidad lo que se ha visto, o sea, lo que hay evidencia actualmente sería la predisposición genética, que hay algunos genes similares a los que se ven en mama, o sea, los BRCA1, BRCA2, que se ha visto que en las familias que hay estos genes,
que son reparadores, digamos, de mutaciones. Las inflamaciones se han asociado porque ustedes saben que el factor inflamatorio en todo cáncer también se estudia porque podría evidenciarse como alguna causa predisponente, pero en realidad lo que más tenemos es la parte genética, por eso les decía, familiares que tengan, nos aumenta el riesgo, familiares de primer orden, hermanos, padre, la raza negra, que se ha visto también que tiene un mayor riesgo, la edad, que es un factor de riesgo, digamos, independiente y que es el más importante a partir de los 50 años, pero no tenemos otros factores de riesgo, así que digamos, de alto riesgo para cáncer de próstata. Bueno, también es una pregunta muy importante porque el tacto rectal es una actividad clínica que realiza un médico que lo que recomendamos es que tenga destreza, ¿verdad? O sea, que se entrenen para esto. Entonces, alguien que nunca ha hecho un tacto rectal, difícilmente le vamos a decir que tiene una alta sensibilidad para detectar. Desde ese punto de vista, más bien, y aprovecho la pregunta porque uno nota que en muchas consultas el médico dice, no, o sea, el antígeno salió bien, entonces no necesita tacto. Más bien es el mismo médico el que promueve a no hacer el tacto. Entonces, desde ese punto de vista, la sensibilidad obviamente va a depender del examinador. En el caso nuestro, institucionalmente hablando, efectivamente tenemos una pasantía para primer nivel de atención, o sea, para los médicos que están en los EBAIS atendiendo, que es de urología con énfasis en cáncer de próstata, precisamente porque esa pregunta, como les digo, es muy importante, porque ¿cómo me entreno yo para hacer un tacto rectal? Obviamente durante la carrera tendrá oportunidad y lo que se quiere entonces es poder compartir con el servicio de urología al cual le refiero mis casos cuando tengo duda o cuando hay que hacer estudios de complementarios, entonces hacer una rotación donde además de tener que estudiar la parte básica, es decir, la clínica, los exámenes, la forma de explorar, hago una parte presencial para poder desarrollar ese tacto y ver qué cosas son las importantes. Ahora, si partiéramos de un principio de qué es lo idóneo, se habla en términos generales que si uno se hace solo el antígeno prostático, va a tener una certeza de aproximadamente un 80%, 85%, por eso les decía un 15, un 20% no elevan el antígeno. Entonces, y si es el tacto rectal, va a ser alrededor de un 60%. Lo que pasa con el tacto rectal es que además depende del explorador, pero depende de la evolución, ¿verdad? Si es un cáncer que está empezando, probablemente no se toque. Entonces ahí va a ser más peso sobre el antígeno. Pero si ya es grande, ya la probabilidad de tocarlo va a ser mayor. Pero sí, alrededor de un 60% si usamos solo el tacto rectal y un 80% si usáramos solo el antígeno prostático. El tacto rectal es parte del examen físico general. Es decir, lo debe hacer y lo debe hacer bien el médico general. Entonces, además, el tamizaje individual, porque si ustedes ven el tamizaje por próstata, lo recomendamos individual, ya les voy a explicar qué se quiere decir con esto. Debe realizarse en el primer nivel, o sea, el tacto rectal es del médico general. A urología deben venir los que ya el tacto es anormal o el antígeno está elevado. ¿Y cómo optan por esto? En el Sendace, en la página del Sendace, ahí está en la oferta, entonces buscan la parte de pasantías y ahí está la de piel, la de mama, piel, mama y próstata, que son las pasantías para desarrollar destrezas en el médico, el primer nivel, para que haga esa detección. O sea, el médico general, la idea es que capte y detecte y transmita al siguiente nivel cuando en los primeros exámenes salen alterados. Pero si lo viéramos por otro lado, inclusive, no haríamos, o sea, no tendríamos capacidad de que solo los urólogos viéramos los pacientes masculinos que no tienen síntomas y que solo es un chequeo de rutina. Entonces, desde ese punto de vista, más bien es un estímulo para decirle, esto es de medicina general, o sea, tienen que hacerlo, háganlo bien y desde ese punto de vista, como les digo, la pasantía hubo que pararla por la pandemia y luego por el hackeo, pero se venía dando desde el 2014. Entonces, esa es una herramienta que se tiene ahí, que más bien la estimulamos precisamente para que o sea, todos los hombres, sin distingo de que si hay un urólogo que esté cerca,
tengan acceso a la detección temprana. La RTU, bueno, la RTU es resección transuretral. Esa es una de las cirugías más antiguas que tenemos de la próstata. Es nuevamente muy segura y depende, primero, ¿cuándo se hace? Se hace cuando hay síntomas que justifiquen, digamos, que no hubo respuesta, que el paciente tiene molestias para orinar o que hizo retención urinaria y si le quitamos la sonda se vuelve a trancar, o hay infecciones urinarias a repetición, es decir, que la próstata está generando que esa vejiga no se vacíe bien y además esté afectando la calidad de vida. Entonces, en ese momento, si es patología benigna, hacemos o RTU o prostatectomía transvesical. Depende del tamaño de la próstata. Las próstatas muy grandes, más de 60, 70 gramos, vamos a ir a hacer la prostatectomía transvesical, y las que son menores de eso, que significa que podemos resecarla en menos de una hora, entonces lo haremos vía RTU, la cual, como les digo, es sumamente segura. Las complicaciones fundamentalmente es sangrado. El sangrado es la complicación más frecuente, es, por lo general puede ser inmediata durante la cirugía, puede ser en el posoperatorio inmediato, puede ser a la semana, al mes, al año, es decir, en cualquier momento puede ser alguien que diga, mira, es que empecé a orinar sangre y fue posterior a la cirugía. Puede haber incontinencia urinaria porque, al igual que les decía, el límite para resecar va a ser justo para no lesionar el esfínter. Puede haber estrechez porque la cicatrización también puede darnos una estrechez. Entonces, aquel hombre que dice, mira, me quitaron la sonda, porque en la RTU se quita al día siguiente generalmente, o a los 2 días, estaba orinando bien y 15 días después se me empezó a cerrar el chorro otra vez y me empezó a cerrar como si la próstata hubiera vuelto a crecer. Entonces, en ese aspecto, es la historia típica de una estrechez que puede ser de uretra o de cuello, del cuello vesical, y lo que hay que hacer ahí nuevamente es una cirugía endoscópica, es decir, una cistoscopía, revisar y por lo general abrir. Pero serían sangrado, incontinencia, estenosis. A veces la gente le echa la culpa de alguna disfunción eréctil. Sin embargo, no se relaciona con disfunción eréctil. La nicturia. La nicturia es el síntoma más incómodo que tenemos, tanto para el paciente como para tratarlo. Se considera un síntoma irritativo, más que obstructivo, si está independiente, ¿verdad? Entonces, digamos que es el síntoma que menos se compromete uno como cirujano a resolver después de la cirugía. Ahora, la nicturia, cuando es solo nicturia, es decir, alguien que dice, no, en el día yo orino, perfecto, pero en la noche me levanto 10 veces, uno dice, aquí hay algo malo porque la próstata no da ese comportamiento, o sea, da comportamiento de que me molesta en el día y me molesta en la noche. Entonces, aquí hay, digamos que, 2 factores fundamentales. Hay personas que tienen pésimo hábito miccional, es decir, no van a orinar seguido, aguantan ganas de orinar, esa parte durante el día. Entonces, durante el día están, entre comillas, maltratando a la vejiga está respondiendo a como puede. En la noche, en la cual ya no hay ruido, no hay luz, está todo apagado, no hay estímulos, el cerebro no tiene otro estímulo que la vejiga que quedó resentida, y eventualmente vemos que en la noche entonces la vejiga pasa la factura y dice, bueno, ahora sí, esa molestita, que durante el día puede pasar inadvertida porque yo estoy inhibiéndola voluntariamente y estoy trabajando. Esa es una. La otra tiene que ver con que sí tienen síntomas en el día, es decir, orinan con dificultad, el chorro sale sin fuerza, siento que no vacíe completamente, tengo que pujar para orinar, y en la noche queda irritada la vejiga, como les dije, que es un síntoma irritativo, entonces queda como un reflejo durante la noche. Por último, para ser exhaustivo en todo lo que sean síntomas, y sobre todo si es en la noche, algunas personas con los años van perdiendo el pool de hormona antidiurética que se secreta durante la noche. Durante la noche tenemos una elevación normalmente, pero con los años se puede ir perdiendo. Entonces, hay personas que pueden hacer mayor producción de orina durante la noche de lo que normalmente hacían. Entonces, esa es una prueba muy fácil. Uno nada más le hace un diario miccional que anote todas las micciones en volumen, desde que se levanta hasta que se levanta al día siguiente. Entonces, lo que vamos viendo es, bueno, se levantó y orinó 100 cc, 200 cc, 300 cc. Entonces, ve uno la totalidad de la diuresis del día, de 24 horas, perdón,
Y cuando hay más del 30% de producción, o sea, de orina durante la noche, significa que hay que sospechar que no hay ese pool de hormona antidiurética. Entonces, además de recomendarle que 2 horas antes no tome líquido antes de acostarse para que así se acueste con la vejiga vacía y que no haya nada en el intestino que esté pendiente de pasar a la vejiga, eventualmente, si se detecta eso, podría ser que la hormona antidiurética antes de acostarse, o sea, la aplicación de hormona antidiurética antes de acostarse le resuelva la nicturia. Pero, como les digo, la mayoría de las veces es por próstata y es porque está pagando los platos rotos en la noche del día. Esta pregunta también es muy importante. En general, se acepta que entre los 50 o 40 que arrancamos y hasta los 69, 70 años. Pero esta es una pregunta de cajón, porque esto es una respuesta poblacional. Pero lo que hace uno es cuando valora a un paciente, lo individualiza, porque a veces tenemos personas de 75 años, por decir algo, no es diabético, no es hipertenso, hace ejercicio, es decir, esa persona tiene una pronóstico de vida de 15 o 20 años más. Entonces, siendo que el cáncer de próstata está asociado con los años, entonces uno en algún caso puede decir, no, mejor sígaselo haciendo. Tal vez no se lo haga todos los años, puede hacérselo cada 2 años, pero efectivamente es una pregunta, como les digo, a nivel poblacional, 69, 70. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta, ¿por qué a los 69, 70? Porque muchos estudios han revelado que el hombre que no ha desarrollado cáncer de próstata, llegado a los 70, la probabilidad que lo desarrolle de ahí en adelante es alta por la edad, ya podemos ver eso, pero la probabilidad de que muera por la enfermedad es muy baja. Es decir, son tumores muy poco agresivos que van a crecer en 15 o 20 años y prácticamente no afectarían la calidad de vida. Pero en como les digo, esa es una pregunta cajonera y si uno como médico quiere quedar mal, da pronósticos de cosas que no van a ocurrir. O sea, uno está lleno de anécdotas que me dicen, es que a mí el médico me dijo que yo nunca me iba a morir de cáncer de próstata. Y uno lo ve y está avanzado, no le hicieron exámenes, entonces es un riesgo. Entonces lo mejor es individualizarlo. Nuevamente cambio, y recuerden que al principio les decía que esto tiene que ser visto en el contexto de salud masculina, es decir, hay una serie de riesgos adicionales. Muchas veces nos pasa que el paciente sí busca el cáncer de próstata y se hace el examen todos los años, pero resulta que es obeso, es diabético, es hipertenso, no se toma los tratamientos, y yo creo que todos ustedes deben tener pacientes de eso, y uno dice, ¿para qué se preocupa el cáncer? Si el riesgo cardiovascular es más importante y la enfermedad cardiovascular es lo que más nos mata. Entonces, desde ese punto de vista, la idea es hacerlo integralmente, pero sí importa mucho la calidad, los antecedentes y la calidad las morbilidades que pueda tener. Alguien de 70 años que no tiene ninguna morbilidad, que no está enfermo, que no toma tratamiento, yo sí estaría de acuerdo en seguirlo chequeando. Tal vez no cada año, y esa es otra. Si yo lo vengo chequeando desde los 50, por decir algo, yo he visto inclusive que ese antígeno se ha mantenido en 20 años, se ha mantenido en el mismo rango, y al tacto rectal está bien, uno perfectamente le puede decir, bueno, venga en 2 años, venga en 3 años, pero no mandarlo a la casa porque son aquellos pacientes, como les digo, que desarrollan el cáncer y después le dicen, usted me dijo que no me iba a dar nunca nada y aquí estoy. Bueno, el PSA libre, tal vez para dar una explicación un poquito, el antígeno prostático, como les dije, es una proteína. Esa proteína, cuando viaja en la sangre, viaja de 2 formas, libre o unido a otra proteína. Entonces, lo que se ha visto es la asociación de que la fracción libre, cuando es menos del 10%, se asocia más a cáncer. Cuando es más del 20%, se asocia más a crecimiento benigno. Y ahí, como en toda medicina, nos queda entre 10 y 20. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí partámoslo en 15. Pero 10 es lo que se sabe, 20 es lo... Entonces, pero no lo usamos para toma de decisión inicial. ¿Qué significa esto? Que al paciente común y corriente, como al paciente de primera vez, tacto rectal y antígeno prostático total. En aquellos hombres que hacemos biopsia y sale negativa, sale tejido benigno, y resulta que el antígeno, vayamos al caso, se sigue elevando, entonces uno dice, no, repitamos la biopsia. Le hacen 2 biopsias y sale negativo. Entonces, para una tercera biopsia o ya uno tiene algunas herramientas, el antígeno libre uno lo puede utilizar para tomar esa decisión. Por decir algo, tiene una biopsia o 2 biopsias, pero la fracción libre anda en 30%. Uno dice, mira, no se está comportando como que sea de tumoral.
Pero sí, entonces sí tiene valor, pero para pacientes que ya tienen biopsia, que salieron normales, para esa toma de decisión, como les digo. Quisiera decir que sí, comprobados, pero digamos que hay asociaciones. Se ha asociado el ejercicio. El ejercicio aeróbico se ha visto que disminuye en los pacientes con cáncer de próstata, disminuye la progresión. Es decir, si tengo cáncer ya y hago ejercicio aeróbico, se ha visto que esos pacientes evolucionan de una mejor forma. Pero por ahora no tenemos factores protectores así identificados específicamente para cáncer de próstata. Algunas herramientas, pero están básicamente en investigación, o sea, todavía no son como para usar clínicamente en Como forma las masiva. bracas en cáncer de mama, no hay nada que No, hay investigación para eso, precisamente, porque pasa lo siguiente, del 100% de cáncer de próstata, se mantiene de que aproximadamente las 2/3 partes de esos hombres van a morirse de otra cosa, de cardiovascular, solo 1/3. Entonces, en realidad, y es parte de lo del tamizaje poblacional que les decía que no, que es individual, no nos preocupa, estoy hablando en términos científicos y en términos médicos, no nos preocupa tanto saber quién tiene cáncer de próstata. Lo que queremos saber es quién se va a morir. ¿Cómo hago yo para discernirlo? Por ahorita tengo solo herramientas clínicas que son la elevación del nivel de antígeno, la velocidad con que crece, el estadiaje al momento del diagnóstico. Básicamente esas son las herramientas. El Gleason, el factor de Gleason, que es la diferenciación que ve el patólogo cuando analiza la muestra. Digamos que esas son las herramientas que yo puedo decir, es un cáncer agresivo. Que una de las herramientas más utilizadas es el tiempo para duplicación del antígeno. Entonces se maneja que los tumores más agresivos son aquellos que duplican el antígeno en un periodo de 6 meses o menos. Entonces, si yo estoy en un antígeno en 4 y a los 6 meses, 7 meses estoy en 10, obviamente eso es un tumor que yo decir, se está comportando como los tumores letales, o sea, el alto riesgo. Por ahorita, digamos, no tenemos pruebas moleculares exactas, sí hay algunas mutaciones que se asocian a mayor agresividad, pero no para uso clínico todavía. Yo lo que diría son protocolos de investigación que en la Universidad de Costa Rica estamos viendo a ver si planteamos algunos para que precisamente ver allá y comprobar allá y generar el conocimiento allá, y si es de valor, entonces trasladarlo para que se utilice clínicamente. La Serenova Repen se ha utilizado mucho y se promociona como un antiinflamatorio prostático. Se ha recomendado para síntomas prostáticos obstructivos. Sin embargo, muchos estudios, por lo menos en patología benigna, no han visto diferencia contra placebo. Entonces, desde ese punto de vista, no lo utiliza uno mucho para la patología benigna. Y en la maligna, digamos, no hay evidencia de que nos diga que efectivamente le va a mejorar el pronóstico. En general, el ciclismo no, digamos que afecta la parte prostática. Más bien, se ha visto una asociación con disfunción eréctil, porque el sillín comprime contra el pubis y los nervios erectores, como les decía, pueden verse lesionados. En general, el antígeno prostático, digamos, como les decía, aceptamos elevaciones secundarias a patología benigna, como son infecciones, infección urinaria, prostatitis. El tacto rectal lo eleva, pero no clínicamente significativo, por lo cual si le dice el tacto, sí puede hacerse el antígeno posteriormente. La eyaculación, como les decía, 72 horas de no tener actividad sexual antes de hacerse el antígeno. Por el resto, digamos que no debería considerarse que fue por la parte del ciclismo. Como les digo, la próstata sí responde a hormona, la testosterona, y el cáncer responde también a testosterona, pero no como agente causal. ¿A qué me refiero con esto? Esto es una pregunta que muchas veces hace la gente que hace gimnasio, porque la testosterona, como ustedes saben, es una hormona anabólica, es decir, introduce a la célula y les ayuda a los que están haciendo ejercicio de masa muscular y todo esto. Entonces, en esos casos no se ha visto que tengan más cáncer. Lo que sí puede ser es que se diagnostique porque al poner esa dosis adicional, si había un tumor ya formado, puede ser que crezca más rápido, pero no como causa. Y en este caso de la ingesta de carne, digamos, no tengo ningún estudio así como que yo pueda citar para apoyarlo. Muchas veces en el aspecto de la consulta de pasillo, de la calle, del vecino,
que si la próstata está muy grande es que se me va a hacer un cáncer. La patología benigna, o sea, la enfermedad de crecimiento benigno es benigna, seguirá siendo benigna y terminará siendo benigna. El cáncer es cáncer desde el inicio. Es decir, son dos enfermedades diferentes, totalmente, que ocurren en un rango de edad similar y ocurren en el mismo órgano. Sin embargo, ocurren en gran medida en partes diferentes de la próstata. El crecimiento prostático benigno ocurre en la zona de transición, que es la que está justamente alrededor de la uretra. Por eso tiende eventualmente a comprimir y dar síntomas urinarios. Y el cáncer crece en el 75% de los casos en la zona periférica, en la parte de afuera, que es obviamente, por eso insistimos en el tacto rectal, es la parte que está adherida al recto, por lo cual queda accesible al tacto rectal. Entonces son enfermedades diferentes en áreas diferentes de la próstata en gran medida. Estamos a primer nivel, lo que estamos trabajando es precisamente actualizando conocimientos y desarrollando destrezas, es decir, que se pueda detectar a tiempo. En el segundo nivel, lo que se hizo fue que todos los servicios de urología, o sea, donde hubiese servicio de urología, hubiese capacidad de hacer la biopsia. Porque eso fue en 2013, de los 14 centros donde había servicio de urología a nivel institucional, solo en 5 se hacían biopsias. Los demás eran pacientes que tenían que viajar en general. Entonces, si teníamos a alguien en Nicoya o tenía que venir hasta el Hospital México eventualmente a hacerse la biopsia y regresar. Entonces, eso es lo que se ha ido haciendo. Desde el punto de vista de tratamiento, a nivel de tercer nivel, como ustedes habrán oído, se han dotado de más equipos de acelerador lineal, lo cual es una de las modalidades de tratamiento curativo. Básicamente de esa parte. Y con respecto a lo que les decía de tamizaje poblacional, lo que se requiere más que todo es que el hombre tenga esa información. ¿Qué significa esto? Que puede ser que le dé cáncer, pero no se muera del cáncer. Puede ser que le hagamos una cirugía y haya disfunción eréctil. Es decir, todos esos riesgos más bien explicarle para que la persona tome la decisión. No hay un franco, no va a fallecer, y tampoco de que si ese cáncer, como les decía, las 2/3 partes de los hombres van a fallecer de otra causa. Entonces, en ese aspecto, la idea sería volverse más integral, y por eso les decía nuevamente el tema de salud masculina. Va a decir, ok, estamos viendo próstata, pero ¿cómo? ¿Usted está haciendo ejercicio? ¿Qué dieta está teniendo? ¿Tiene sobrepeso? ¿Se está tomando, es hipertenso, es diabético? ¿Se está tomando el tratamiento? Esa es la parte que estaríamos estimulando para poder pensar en el autocuidado y que el autocuidado se traduzca en años de vida y con calidad de vida. El cáncer todavía nos gana, todavía no sabemos todo, todavía nos falta mucho conocimiento. La meta siempre ha sido prevenir. Eso yo creo que los médicos lo tenemos claro y todo el sector de salud. Y tenemos que aceptar que en la medida que no tengamos el conocimiento para prevenir, lo que nos queda es esa detección. En esa detección necesitamos educar, necesitamos sensibilizar y muchas veces nosotros mismos cambiar el chip, porque a veces tenemos ese conocimiento, pero si me preguntan y me dicen, bueno, ¿y usted cuándo se hizo el último chequeo? ¿Y hace cuánto se...? Y resulta que muchas veces nosotros mismos no lo tenemos incorporado. Así que esa sería la motivación. Buscar una enfermedad que le podemos ofrecer cura, esa es la motivación para justificar que un hombre acepte, digamos, no solo hacerse el antígeno prostático, sino el tacto rectal. Y más bien, muchas gracias por la invitación. Espero haber cumplido con las expectativas de lo que se quería para el día de hoy.